Hola, bienvenidos. Esto es Ágora Podcast. Y bueno, mi nombre es Jared Pérez. Soy el host de este podcast. Y para mí es un gusto estar de este lado. El día de hoy, primer capítulo, primer episodio, será una pequeña introducción acerca de lo que se tratará este podcast. De momento quiero presentar a la invitada del día, o espero que sea ya de cajón que esté aquí. Pues esperemos que cada episodio, si no se puede, pues bueno, igual esperemos que pueda estar la mayoría de episodios. Así que bueno, Marisu. Aló, buenas tardes, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Marisu Padilla, es un gusto estar acá y muy emocionada por el podcast. Yo también espero estar aquí en cada uno de los capítulos que tengamos. Y bueno, yo creo que para conocernos un poco más, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, acá en México, y no sé, todavía no llego al tercer piso. Tengo 29 años. No se vale balconear tan feo. Yo sé que a la gente a lo mejor no le va a importar mucho la edad, pero ahorita van a ver por qué digo la edad. Marisu. Bueno, pues yo también nací aquí en Ciudad Juárez. Mi familia no es de acá, pero yo sí, completamente juarense. Y bueno, yo sí ya llegué al tercer piso. Ya lo pasé. Bueno, estoy por llegar al cuarto. No sé qué tiene que ver, pero ya que salió a relucir, lo mencionamos. Ok, lo mencionó por el tipo de podcast que vamos a hacer. Para los que no saben, Ágora, y ya vamos a empezar un poquito en el podcast. Ahora vamos a hacer referencia, y tú también bien lo sabes, yo creo que ¿sí? Estás más estudiada en eso que yo. Yo soy ingeniero. Pero Ágora era un lugar específico en la antigua Grecia. Así es. Donde era un lugar de reunión. Eso es lo que significa Ágora, un punto de reunión para hablar, pues, de diferentes temas. Sí, se hablaba de política, cuestiones civiles, religión, se filosofaba mucho en el Ágora. Y al estar en un punto de reunión conversando, pues me imagino, tú sabrás más de historia, que había gente de diferentes edades conversando. Sí, efectivamente. Bueno, como bien lo mencionas, es un lugar de reunión, es un lugar de encuentro, de discusión, de compartir ideas, ideologías. Entonces, sí ahora podíamos encontrar a los maestros con todos sus discípulos o sus estudiantes, sus aprendices. Así que efectivamente, pues podíamos encontrar gente de todas las edades y de todas las ideologías habidas y por haber. Sí, la verdad que era impresionante, o me imagino que era impresionante, ¿no? Estar así en el Ágora y todos conversando o escuchando, viendo los diálogos, escuchando los diálogos. Y uno de los ágoras más importantes, pues sería el de Atenas. Sí, de los más grandes. De los más grandes. Y bueno, hoy en día igual uno puede ir a Atenas y puede encontrar todavía lo que es este ágora. En algunos, si lo buscas en internet o algo, tal vez te cambie el nombre de ágora a Areópago. Uh-huh. Pero es básicamente lo mismo. El mismo lugar. Así es. Aquí lo interesante de todo esto es que también converge gente de muchos lugares. O sea, es gente que viaja de muchas regiones para poder llegar a este punto. Y es un punto donde vamos a encontrar ahora sí que los filósofos más importantes o los que han llegado hasta nuestros días. Pero esa era la importancia también, que era como un punto de encuentro no nada más de la sociedad ateniense, sino que también de los alrededores que llegaban a este lugar para poder compartir sus ideas o involucrarse en alguna de las escuelas de la época. Sí, de hecho, pues ahí fue donde empezó también el grande Sócrates, ¿no? A dar sus puntos de vista, a su conocimiento, a filosofar, que fue uno de los de las ramas en que más se desempeñó, la filosofía. La filosofía, sí. Y empezó con sus discípulos. Uno de sus más grandes discípulos, o el que más resaltó, pues Aristóteles, o cómo se llama, Aristóteles, y Platón, que Platón también fue uno de sus más grandes discípulos y amigo, digamos también incluso confidente. Yo creo que más adelante en este podcast hablaremos de Sócrates en específico por la importancia del personaje.
Pero bueno, tan odiado y tan amado dependiendo de la corriente filosófica, pero ahorita que mencionabas de la filosofía es una de las cosas a las que más se dedica, pero no fue la única. Sí. Hay que destacar, creo, porque como que no nos queda en la imagen que Sócrates también fue un militar bastante importante dentro de la historia y que participó dentro de las guerras del Peloponeso. Entonces, como que no asociamos la imagen del viejito que nos ponen Sí. en los libros con el militar. Entonces, Sí. aquí es donde entra como esta magia también de la historia de pronto, Sí. de poder imaginar las dos partes. Entonces sí hay que rescatar también que Sócrates, además de dedicarse al trabajo de la cantera como había sido su padre, después lo deja, se convierte en militar y finalmente se convierte se adentra en la filosofía y resulta ser todo un parteaguas para los filósofos, exactamente. Sí, y en este podcast se va a hablar mucho de filosofía. Van a haber algunos episodios dedicados específicamente para la filosofía. A algunos filósofos, corrientes filosóficas, ideologías. Se va a prestar ahí la plática, cómo se moldea el pensamiento Así es. a través de la filosofía. Pero también tenemos que darnos cuenta de que es cierto, los filósofos no solamente se dedicaban a la filosofía, o sea, eran matemáticos, eran científicos, eran poetas, eran militares, y muchas de las ocasiones, pues nomás nos quedamos con lo que nos enseñan en secundaria, preparatoria, y la imagen, ¿no? Que dices del viejito. Bueno, tú hace rato mencionaste que eres ingeniero, yo no mencioné que mi formación inicial es de historiadora, yo soy licenciada en historia, entonces voy a asumir un poquito la responsabilidad por los historiadores de que sí nos quedamos con esa idea como que el filósofo era el loquito del pueblo que andaba de pronto como dándole lata a los demás y haciendo preguntas y como si no tuviera como nada que hacer, pero se nos olvida que todos tenían otra parte, o sea, no nada más eran filósofos o maestros, sino que tenían también otras profesiones que después se dedican a profundidad a la filosofía, pero también tenían otra profesión. Claro. Entonces ahí sí, una disculpa por parte de los maestros de historia que han enseñado mal, lo siento mucho, pero la filosofía como la historia son dos ramas bellísimas. Totalmente. Y pues bueno, pues animar a los profesores de historia a que no solamente se queden con lo que los libros le dictan que enseñe, sino hay que darle esa segunda milla. Ay, sí, por favor. Pero bueno, simplemente los animamos, ojalá y lo tomen hagan, el consejo. Sí, ojalá tomen el consejo. Y bueno, como es una introducción, ya hablamos un poquito sobre la filosofía, aunque no hemos dicho lo que significa la filosofía, su etimología. Porque, vamos a ser honestos, muchas personas escuchan filosofía y dicen, no hombre, ya está acá mal de la cabeza, anda nomás preguntando, cuestionando cosas que ni al caso, que para qué sirve, pero pues ¿qué es la filosofía al fin del día? En muchas ocasiones hablando de profesiones y demás, en la docencia a mis alumnos yo les digo, bueno, escuchamos tantas veces la palabra filosofía como algo muy importante, pero no sabemos qué es, ni cómo se come, ni de qué se trata, ni nada, y el que menciona algo de filosofía es así como, hoy es más importante. Es complicada, pudiera ser a veces, dependiendo de cómo lo vea, pero en realidad es más sencillo de lo que pensamos sí. En ocasiones, y sobre todo porque es algo que hacemos como a diario, el filosofar, pero no nos damos cuenta o no le ponemos la etiqueta. Más bien. Entonces, si nos vamos pues a las raíces etimológicas de la palabra, tenemos que filosofía es... Te lo dejo, adelante. Bueno, si nos vamos a las raíces etimológicas, vamos a dividir la palabra en dos. La primera sería filos. Filos proviene de conocimiento, sabiduría. Y la segunda parte sería sofía, con la diferencia de que no va con F, sino va con PH y con Y. Sí. Entonces, sofía significa amor. Entonces, o gusto por. Sabiduría. Sofía. No, Sofía, amor. ¿Amor? Filos, conocimiento. Sofía, amor. Ok. Si lo juntamos, entonces es amor por el conocimiento o por la sabiduría. Okay. Bueno. Ya me hiciste dudar. Ya empezamos. Ya empezamos. Vamos a filosofar. Sí. No, pero yo creo que es al revés. Hay que basarse ahí en algo sólido, no es cierto. Pero al final el significado es ese. Sí. Amor al conocimiento, a la sabiduría.
Y curiosamente, escuchaba hoy temprano a un señor dando como una clase de filosofía que decía, cuando alguien te pregunte, ay, la filosofía, ¿para qué te sirve? No te sirve de nada, ¿para qué la estudias? Dice, sin saberlo, está haciendo filosofía, porque está dictaminando con un juicio crítico qué es útil y qué no, y por qué algo que no es útil no vale la pena estudiarlo. Desde que te preguntas qué es la filosofía, ya empezaste. Y empieza O sea, efectivamente, ya empezaste. Sí. Entonces, va a haber muchos episodios de esto. Nos vamos a veces aventar 45 minutos con un tema o una palabra, porque la filosofía es eso, preguntarse más allá. Porque química se puede basar en la materia, pero la filosofía va más allá y la filosofía pregunta qué es la materia. No Así solamente química que se basa en su composición, en dónde existe, las combinaciones, sino que la filosofía pregunta, ok, pero ¿qué es la materia? Y va y se van haciendo las preguntas. Creo que tendríamos que partir desde el punto de que la filosofía trata de ir más allá de lo evidente. Sí. Esa frase la escuché una vez de uno de mis maestros y le dio como mucho sentido. O sea, pareciera que no tiene sentido, pero a la vez le da todo el sentido. O sea, ¿por qué? Porque si decimos, bueno, ¿de qué color es el cielo? Yo lo veo azul. Para la filosofía no va a ser azul precisamente. O sea, la filosofía va a tratar de analizar el por qué. Exacto. Esa es como la pregunta base de la filosofía, el por qué. El por qué de las cosas. No tanto el cómo, sino se va a preguntar más bien el por qué. Se preguntan muchas cosas, pero... Sí, pero es válido porque al final del día así uno se va creando su pensamiento, su ideología y tal vez y lo acomodas de una forma muy bonita y alguien más se lo empieza a creer, ¿no? Y así se van creando las corrientes filosóficas. Pero bueno, esa es la filosofía. ¿Qué más hablaba en el Ágora? La otra parte, bueno, creo que es como el segundo punto de esto sería la parte de la religión. Sí, que pues también son temas que pueden llegar a ser problemáticos, que pueden llegar a ser de mucho diálogo, no tanto problemáticos, sino también de mucho diálogo. Yo diría más de diálogo. O sea, creo que hay Pues donde depende hay... de con quién. No, es que creo que es problemático cuando las personas no tienen como la claridad de ver las cosas de manera tranquila. Es más bien sí se puede prestar mucho al diálogo o a la discusión. Conste que dije discusión, no a la pelea. Sí, sino sí. es más a la discusión y al diálogo. Correcto. Que si entramos en pelea, entonces ya dejamos la filosofía a un lado. Sí. Ya nos olvidamos de la filosofía y ya entramos entonces en otra cosa. Sí. Y es impresionante porque si vemos la historia, en la antigua Grecia había muchas deidades, había muchas creencias, muchas divinidades. Lo impresionante es de que dentro de todo esto, pues se presentaba mucha gente, de muchos filósofos, que habían estoicos, nihilistas. Bueno, los nihilistas son más adelante. Okay. Mucho más adelante. Okay. Sé que había estoicos, había... Los pitagóricos, la corriente de los pitagóricos. Y por ahí yo me desenvuelvo más en esa área. Hubo un Saulo de Tarso que llegó a compartir en el Ágora sobre una estatua que era al Dios no conocido. Entonces, la religión, ¿qué es la religión? Volvemos a filosofar. La religión, pues, es ligar o religar fuertemente. Normalmente tiende hacia una divinidad. En otras definiciones, lo podemos buscar, podemos dialogar, pues es un conjunto de creencias. Así es. Entonces, ya cuando hablamos de religio, lo van a ver ahí en las publicaciones, pues es un conjunto de creencias y religiones hay muchas. Religiones hay muchas, pero en este caso vamos a enfocarnos un poquito en la religión griega, que tiene o tenía en ese entonces muchas particularidades a diferencia de las religiones contemporáneas o de las religiones que estaban alrededor, y que bueno, como bien lo mencionabas, sí tiene muchas divinidades. Pues, tenemos una principal dentro de la religión griega, pero también de cierta forma es una religión que dejaba a sus
a sus fieles o a sus seguidores un poquito más sueltos, digámoslo así, a diferencia de una religión egipcia o una religión babilónica, que eran un poco más estrictas con los habitantes, con los pobladores, y esta, digamos que la religión griega es un poco más suelta, lo que les permite también a los griegos que empezar a reflexionar sobre muchas otras cosas, incluso a cuestionarse cosas también de la misma religión. Sí, y creo que es muy importante y válido el que independientemente de la religión que uno pueda llegar a hacer es preguntarse y cuestionarse y indagar, buscar información y ahora sí que porque cada religión es o normalmente son excluyentes en sí mismas con todas las demás. Así es. Entonces, dijo una vez una persona, con un buen café y una plática, todo se puede dialogar muy bien. Sí, por eso te digo que la religión no es tanto de problema, sino de diálogo. Aquí la clave es el diálogo. El diálogo. Y igual que con las filosofías, las corrientes filosóficas, pues se le dedicarán algunos episodios a la religión. Esperamos tener otros invitados para que esto se vuelva lo que es, un punto de reunión para conversar y que la gente pues conozca y que se vea que pues se puede uno sentar a platicar tranquilamente sin llegar a un debate. Ahora que si alguien quiere un debate, pues con todo gusto. Pues no hay problema. Lo hacemos, traemos invitados y demás. Y bueno, ya cubrimos 2 terceras partes. Ahí vamos, y es la pura introducción. Nos falta una que termina de unir los dos conceptos que llevamos. Sí, es como un pequeño triángulo y no puedes separar una de otra. No, eso creo que sí debemos dejarlo claro desde ahorita. Sin este triangulito, bueno, sé que nos falta mencionar una, pero sin este triangulito, en la filosofía no la vamos a poder entender. No la podemos desligar de las demás porque entonces pierde como su esencia. Sí, y también y el sentido. Sí, todo. Y entramos a otro tema, el tercero, que yo creo que podría ser de los más discutidos. Creo que sí, los más analizados. Los más analizados. Que voy a entrar directo a la palabra, la polis. La polis es la política. ¿Qué es la polis? Ahí sí se me fue. Bueno, la polis, primero, digamos que uno de los muchos significados es como también se puede entender como un lugar. Uh-huh. Pudiera ser como lo podríamos entender como ciudad. Sí. Aunque no me termina de gustar esa definición, pero digamos que se podría entender de esa manera, pero no podemos dejar de lado la parte política y no la política como la conocemos hoy en día, que es todo menos política, pero ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero sí va como relacionado a esta unión a la sociedad, cómo se junta la sociedad y la manera en la que se administra o se regula la sociedad. Sí, de hecho, acabo de ver la imagen publicitaria que lo van a ver probablemente antes de que salga este episodio, así que si ya lo vieron, si no lo han visto, pues ahí pueden entrar a Instagram, está como Ágora Podcast, buscarlo en YouTube también va a aparecer, en Facebook. Entonces, la polis también se puede definir como los asuntos de la ciudad. O sea, hacer política, ahora sí que hacer política. Para no agregarle otra palabra, de hacer buena política. Hacer política es estar en los asuntos de la sociedad, para un bien común, se supone. Bueno, es que ya diste la clave. O sea, realmente si decimos hacer política, si nos vamos a su raíz, no necesitaríamos agregar la buena. Bueno, sí. O sea, por eso digo que la política de hoy en día es una cosa muy distinta a la que pensaban los griegos originalmente. Sí. Pero sí, va con la cuestión del bien común. Creo que ahí está la definición más importante, es el bien común. Sí, y creo que realmente tenemos que
echarle un buen vistazo al pasado de nuestra humanidad, de regresar a hace 2000 años, 2200 años más para atrás y ver cómo trabajaban, porque hoy en día muchas de las cosas que manejamos, que creemos que se nos enseñan, vienen de significados o se supone que deben de venir de los significados de los griegos. O sea, es como que tú te buscas una palabra y lo significado de y te sale etimología, viene del griego, viene del latín. Es muy raro que salga de ahí. Sí, la mayoría son etimologías grecolatinas, así que quiere decir que son o griegas o romanas. Y si son romanas, pues quiere decir que se las robaron a los griegos. ¿Sí? O, bueno, se las pidieron prestadas. Se las pidieron prestadas a los griegos, así que si nos vamos con las palabras, sí, la mayoría viene de la antigua Grecia, que son los que ya empiezan a poner conceptos, digámoslo así, no que las otras civilizaciones anteriores no lo hubieran hecho o no lo tuvieran, pero los griegos son los que ya empiezan a poner como un concepto o una definición para todos estos actos o para todas estas actividades que se llevaban a cabo. Sí, entonces, pues no hay que tenerle miedo a estos temas, no hay que tenerle miedo a la filosofía porque es bonito el amor al conocimiento para implementarlo bien, para hacer buen uso, hacer buena política o hacer política, como decías. Y la religión, pues bueno, o sea, todos tenemos creencias y unas van pegadas con otras, no puedes salir a la calle y dejar tus creencias en casa. No puedes estar frente a un público haciendo política y dejar tus creencias en casa. O aún en casa no puedes dejar tu política fuera porque es una pequeña sociedad en casa y hay muchas cosas. Porque si no, aparte de todo lo que haces, perdería una congruencia y una coherencia. Entonces a fuerza tienen que ir relacionados, tienen que ir de la mano una cosa con otra. Por eso decíamos que no se puede separar. Muchos lo han intentado, separar una cosa de otra. No lo han logrado. Han creído, han pensado que lo lograron, pero finalmente no se puede. O sea, no podemos separar una de otra. No, en verdad que no podemos. Y vamos aterrizando en la introducción. Vamos ir saliendo. Ya saben lo que es Ágora, que no se les olvide, un punto de reunión. Ya vimos los 3 puntos. Este triángulo no es una pirámide. Ay, no, por favor, no. Estamos hablando de figuras en 2D, es un triángulo nada más. Simplemente. Y pues también yo les animo a los demás, a los que estén escuchando, viendo, que lean, que busquen, que analicen, porque filosofía la hacemos todos los días. ¿No nos damos cuenta? Pero lo hacemos. Ahí está, efectivo. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si en el próximo episodio entramos con filosofía? Vamos haciendo spoiler. Vamos a entrar a la parte interesante. Porque filósofos hay muchos. Han pasado un montón de años, siglos, milenios. Por ahí se puede uno buscar como que el origen de la filosofía, con quién empezó. No vamos a hablar de tales, no es cierto, tales personas o tales otras. De tal individuo. Investíguenlo, empiecen a investigar para que estén preparados. Pero definitivamente podemos separarlo en 2 partes, como mencionabas. Los presocráticos y los postsocráticos, sí. Porque Sócrates pues hizo esa magnífica línea en la historia de separar. Y es interesante. Más que nada los que están atrás. Los que están atrás son interesantes por el hecho de que son como punta de lanza. O sea, van como abriendo un camino al que se le da más seriedad, que ya no se ve otra vez como al loquito que anda ahí preguntando y molestando. Entonces es interesante esta parte de cómo el pensamiento se transforma, va cambiando, se va ajustando, se ponen en duda muchas cosas. Entonces son muy interesantes sus posturas, sus pensamientos. Sócrates
va a ser la división, porque cambia un poco dentro de la filosofía, cambia la forma de ver las cosas, y de ahí pues todos sus discípulos, y cómo incluso hasta nuestros días Sócrates es retomado, reanalizado y replanteado, por decirlo así, dentro de las corrientes filosóficas. Sí, y ahí sí en historia me vas a llevar mucho camino. Me va a tocar a mí estudiar un poquito más bueno, el spoiler completo, a Tales de Mileto. Que pues desde mi perspectiva, pues sí, son esos pioneros, esas puntas de lanza en las cuestiones filosóficas, Así es. que fueron desde años atrás, y por ahí al final voy a rescatar a uno que no se le conoce como filósofo, pero que dejó mucho pensamiento. Y alguna vez hablamos de eso tras bambalinas. Sí, sí. Pero más adelante lo mencionaré. Lo dejaré así como que la incógnita desde ahorita. Quédense varios episodios. Justo sí voy a decir, es el gancho para que nos sigan escuchando. Sí, sí, Y que sepan quién era. hay que hacer eso sabroso y al ratito hasta aquí unas aguas y algo para conversar. Un café que llegue el frío. Ahorita no. No. Más adelante con todo gusto. Pero bueno, entonces va siendo todo por ahorita. Vamos a dejarlo ahí antes de que salga más información. No, si no, ahorita nos vamos aquí en la discusión de qué era la filosofía, quién fue el primero, el tuyo o el mío. No, aquí nos podemos ir de largo. Totalmente, que de hecho pues ya detrás de cámaras acá ya nos hemos aventado varias pláticas. Y pues no solamente entre nosotros, también hay otros. Claro, claro. Que esperemos estén luego por acá. Sí, a lo mejor un día nos aventamos un episodio sobre historia del arte. Que el arte está lleno de filosofía, corrientes ideológicas. Y de religión. Y religión. Hay mucho también de donde. También es que de donde. todo es salpicado por eso. Pero bueno, vamos dejándolo por ahí. ¿Qué te parece? Perfecto. Así que, bueno, este fue el primer episodio de Ágora Podcast. Ya saben, mi nombre es Jared Pérez. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos. Espero que me acompañen a través de esta travesía por algunos capítulos, episodios. Van a ser varios, la verdad. Sí. Y bueno. Y bueno, pues mi nombre es Marisu Padilla y también ha sido un gusto estar con ustedes, esperando que nos sigan y que sobre todo les resulte importante, interesante esta información, pero más importante todavía, que empiecen a filosofar. Me quedo con eso. Empecemos a filosofar todos. Así que, bueno, muy frase mía, que lo digo en otros Adelante. lugares. Eso es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima.